¿Cuán peligrosa es aquella doctrina que afirma que el arrebatamiento ocurrirá antes de la manifestación del anticristo? ¿Y por qué digo que es peligrosa? Primero, porque no es verdadera, porque el arrebatamiento ocurrirá, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el arrebatamiento ocurrirá luego de la manifestación del anticristo, no antes. Y la doctrina que se expandió por la Iglesia hace aproximadamente ya unos 200 años, porque esta doctrina nace en el año 1800. Antes del año 1800 esta doctrina no existía. Se expandió durante estos últimos 200 años, donde la doctrina dice que seremos arrebatados antes de la manifestación del anticristo, antes de la tribulación. Cuando segunda de Tesalonicense bien claramente habla Pablo que nuestra reunión con Cristo, que es el arrebatamiento, esto no va a suceder sin que primero venga la apostasía y en segundo lugar se manifieste el anticristo. Entonces, en el tercer lugar ocurre el arrebatamiento, luego de la manifestación del anticristo y luego de la tribulación que viene. Ahora bien, ¿por qué digo que es peligrosa esta doctrina? Porque cuando esto ocurra, cuando el anticristo se manifieste a nivel multinacional y las naciones vean al anticristo manifestado y venga una tribulación contra la iglesia y muchos creyentes que abrazaban esta doctrina, cuando vean que sus cuentas bancarias sean confiscadas, cuando estén paralizadas, cuando ya no les permitan las entidades bancarias poder acceder a su dinero, porque ahora, en este tiempo, existe la curva biométrica en lo que es México, Estados Unidos y parte de Europa. La curva biométrica es un certificado de identidad digital personalizado que esto es solamente el inicio de lo que es la marca definitiva de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, todo aquel que no tenga la curva biométrica, sus cuentas bancarias serán o quedarán en la nada, sino que las entidades bancarias absorberán sus dineros y quedarán en la ruina por no acceder a la curva biométrica, la cual nosotros como iglesia, profesantes de la fe en Cristo, estamos en desacuerdo con todo lo que es la identidad digital, lo que es la curva biométrica, la marca de la bestia y todo lo que es a razón de estas cosas. Y cuando se vean envueltos en problemas y dificultades financieras y no puedan acceder a sus dineros en el banco y que no puedan hacer las transacciones bancarias y que no puedan comprar ni vender, a no ser que reciban la curva biométrica y luego definitivamente la marca de la bestia, muchos creyentes se van a suicidar, muchos creyentes abandonarán la fe, muchos creyentes se apartarán a la vanidad, porque no afianzaron su fe en las santas escrituras, la palabra de Dios. No escudriñaron la palabra de Dios como Jesús nos mandó a escudriñar la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. De día y de noche, indagar, buscar, averiguar, investigar lo que dice la Biblia. Para poder nosotros tener una relación más personalizada con aquel autor de la Biblia que es el Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, el cual Jesús nos dejó para tener comunión con Jesús a través del Espíritu Santo, porque Jesús envió al Espíritu Santo para que tú y yo tengamos comunión con Él y para que abracemos la fe verdadera y avancemos en la doctrina correcta y en el testimonio de Jesucristo. Todo aquel que no tiene el testimonio de Jesucristo en sí mismo será engañado. Todo aquel que no lleva en sí al Espíritu Santo será engañado. Todo aquel que no lee las Escrituras todos los días será engañado. Todo aquel que no se basa en la doctrina de Jesucristo será engañado. Por eso digo, cuán peligrosa es esa doctrina que enseña que seremos arrebatados antes de la manifestación del anticristo. Cuando Jesús en el libro de Mateo nos explica, Mateo 24 nos dice
seremos entregados a tribulación. ¿Sabe qué significa eso? Seremos entregados a tribulación. Vamos a ser entregados a tribulación, no por Dios, por el anticristo. Muchos dicen por ahí que tienen esa doctrina, abrazan esa doctrina de que seremos libres del anticristo, librados del anticristo y librados de la gran tribulación. Dicen, no, pero Dios no nos ha puesto para ira y Dios no nos va a poner en la tribulación. Dios no nos ha puesto para ira y Dios no nos pondrá en tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación no es de Dios, la tribulación es del anticristo. Y la ira de Dios que se desatará al final no será la ira de Dios contra la iglesia, sino que la ira de Dios que se desatará al final será contra el anticristo y contra los ejércitos aliados del anticristo. La ira que se desatará al final no va a ser contra la iglesia, sino va a ser contra el anticristo y sus aliados. Cuando venga el día de la ira, entonces los creyentes serán guardados, porque el Señor dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en el mundo entero. Pero si vamos a profundizar en ese versículo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hoy, muchos que se dicen pastores, evangelistas, profetas, ministros, obreros y diáconos de la iglesia, no aman a Dios. Y usted me va a decir, hermano, ¿qué está diciendo? Se lo voy a decir por la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas a Jesús, tienes que obedecer ciegamente lo que dice la Escritura y no tienes que por qué estar razonando lo que dice la Biblia. Si tú estás razonando lo que dice la Biblia, ya no tienes parte con Dios. Si tú estás razonando lo que dice la Biblia, el amor de Dios no está en ti, porque estás razonando la Biblia y no la estás creyendo de corazón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Por cuanto has guardado, por cuanto has obedecido, por cuanto me has amado y has demostrado tu amor por mí, por cuanto has obedecido mi palabra sin razonarla. Los que dicen o enseñan esa doctrina del arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo, ¿saben por qué enseñan esa doctrina? Porque razonaron la Escritura, la razonaron, diciendo, no, ¿cómo es posible un Dios de amor que nos va a permitir que pasemos un periodo de angustia? ¿Acaso los apóstoles no pasaron momentos de tribulación? Cuando todos ellos fueron asesinados, con excepción de Juan, porque Jesús dijo que Juan tenía que quedar hasta el final, el apóstol Juan tenía que quedar hasta el final, se lo dijo a Pedro. Cuando Jesús iba por la playa caminando con Pedro, lo abrazaba Jesús a Pedro, y Pedro miraba para atrás y decía, ¿y Juan? ¿Y qué de él? ¿Y qué de Juan? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo te estoy diciendo que tú me sigas ahora. Si yo quiero que Juan quede hasta el final, ¿qué te importa a ti? Ahora yo te estoy llamando a ti. Entonces Jesús le está diciendo que Juan iba a quedar hasta el final, iba a ser reservado hasta el final. Pedro, Pablo y todos los apóstoles iban a ser asesinados por el Imperio Romano. Pero Juan no pudieron matarlo. Quisieron asesinarlo, mas no pudieron y lo pusieron en una cárcel, porque Juan tenía que escribir, aleluya, la revelación final, el Apocalipsis, donde ahí revela la identidad del anticristo y lo que ha de hacer el anticristo al fin del tiempo. Juan era el elegido. Pero Dios ha puesto un sentir en el corazón del pueblo, que tenemos que escudriñar las Escrituras y guardar la fe y la doctrina correcta, la enseñanza de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, y estar en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos dé la revelación correcta de las Santas Escrituras, porque los hombres malinterpretan las Escrituras por falta de la unción del Espíritu Santo.